Age of Mythology y Dofus, dos juegos que nacieron en los 2000, dos títulos que para muchos marcaron el inicio de su travesía como gamers de PC. Y de manera inesperada, totalmente esperada, ambos están regresando. Age of Mythology con su versión Retold, un remake, y Dofus con su actualización de Unity. Sé que estoy comparando barcos contra bicicletas aquí, en especial porque Dofus Unity pues es una beta que parece más una alfa, mientras que pues el Retold ya es un juego completo con toda la realidad que eso implica. Pero hoy quiero llevarlos por mi experiencia en ambos juegos y explicar por qué creo que Dofus Unity realmente está condenado a ser lo mismo de siempre. Para empezar, les voy a dar algo de contexto. Ambos títulos fueron lanzados en la época dorada de los videojuegos para mí durante los años 2000, donde salieron como las ideas más creativas de juegos o las que comenzaron como esa trascendencia de juegos diferentes, por así decirlo. Age of Mythology, desarrollado por Ensemble Studios y lanzado en el 2002, nos ofrece la posibilidad de jugar con héroes y criaturas mitológicas. Digamos que ya antes teníamos todo el contexto de Age of Empires, que era un juego que ya estaba funcionando bastante bien, pero aquí con ese toque de magia, con ese toque de fantasía que le metieron con el tema de la mitología griega, egipcia, nórdica y demás, pues las batallas se volvieron muy épicas. En ese momento en el que se fue lanzado fue cuando yo tenía 7 años, cuando lo vine a jugar tenía como 10, entonces podrán imaginar como el universo que se estaba abriendo ante pues un niño, ¿no? Dofus, por otro lado, lanzado en 2004 por Ankama, pues nos adentraba un poco en el mundo MMORPG. Realmente fue uno de los primeros MMORPG que yo jugué, pues con todo lo que implicaba lo del tema de los arqueros, lo del tema de los magos, lo del tema de los guerreros, pero con un estilo gráfico tan único y tan especial y tan diferente que como que cautivó a muchísima gente. Adicionalmente era un juego bastante diferente por el tema de ser por turnos, entonces daba la posibilidad de jugar online de una manera relativamente conveniente, por así decirlo. Este juego realmente lo jugué yo mucho más cuando estaba en mis 15 años, más o menos 15, 14 años, como en el 2009. Ambos fueron pioneros en sus respectivos géneros y realmente tuvieron una fanbase muy buena. Pero entonces Age of Mythology desapareció. Durante mucho tiempo no hubo noticias sobre Age of Mythology. Un remaster edition mucho tiempo después. Con el remaster llegó un DLC con una nueva civilización que realmente se vio que fue más como porque la comunidad los obligó en cierto modo, pero ellos como que no estaban tratando de mejorar el juego, sino como que ok, vamos a agregar algo nuevo porque no lo están pidiendo. Pero realmente Age of Mythology se sintió como un juego muy dejado de lado por todas las expansiones y por todas las cosas nuevas que estaban saliendo para Age of Empires. Pero en 2022 las cosas cambiaron. Microsoft anunció el Age of Mythology Retold, una remasterización que no solo actualizaba los gráficos sino también la jugabilidad. Ahí en ese momento surgieron algunos temores de que ese cambio en la jugabilidad llegara a afectar la esencia del juego, pero una vez visto el lanzamiento y una vez teniendo el juego en mis manos, es la misma esencia, es la misma magia que transmite el juego que lo llevó a ser tan querido en primer lugar. La comunidad de Age of Mythology llevaba años pidiendo algo así. Cuando llegó el anuncio y ya cuando lo tuve en mis manos realmente era lo que esperaba. Era toda la magia que tenía antes con todos estos gráficos y modernidad que descrestan un montón. Pero en ningún momento tuvieron que decir mentiras o en ningún momento llegaron con promesas vacías. Es un producto que sabe lo que es y que quiere conservarse así. Dofus, por otro lado, nunca se fue. Durante más de una década, Ankama pues ha mantenido viva a su comunidad con actualizaciones y anuncios año tras año. Pero aquí está el problema. Cada anuncio venía con promesas que rara vez llegaban a cumplir. En 2023, por ejemplo, sacaron un juego que se llama Waven. En teoría el juego debía ser lanzado con 7 razas de personaje. En este momento se encuentran en un early access que parece una beta. Anunciaron una de estas razas para pues el segundo semestre de este año y hace como 4 días tal vez anunciaron que el lanzamiento se va a postergar porque tienen cosas que arreglar antes de su lanzamiento para que sea más óptimo y demás. ¿Qué pasa? Que Dofus hace esto como el pan de cada día. Ellos prometen y siempre aplazan. Es muy seguro que los acógritos, que es como se llama la clase, no vean la luz este año. Ahora, Dofus Unity se lanzó como una revelación, como una revolución
atención, pero la verdad es que hoy en día lo que tenemos es una beta, muy entre comillas, que parece un alfa, donde nos están mostrando cómo están traspasando la información, pero realmente si se hubieran quedado callados, si hubieran hecho una beta cerrada donde no cobraran, les hubiera ido muchísimo mejor. Esta beta se esperaba algo mejor y nos deja ver con la poca transparencia que nos están hablando, y pues realmente nos desilusiona mucho porque planeaban hacer un lanzamiento en diciembre que muy seguramente se va a retrasar. Y las promesas incumplidas no solo afectan la imagen del juego, también van mermando la confianza de la comunidad. Mientras que Age of Mythology pues optó por estarse callados, esta gente dijo como promesas y realmente están cumpliendo muy poco. Esto es un problema especialmente con los jugadores nuevos. En lugar de estar generando expectativa, Dofus Unity está alentando a los nuevos usuarios a que ni siquiera prueben su juego porque va a ser una parda triste de ilusiones y promesas sin cumplir. Al final del día, Age of Mythology ha logrado lo que muchos juegos han fallado en hacer: respetar su legado mientras se adapta a cosas modernas, a nuevos motores gráficos, a nuevas mejoras de jugabilidad, mientras que Dofus Unity parece estar condenado como a siempre lo mismo. Realmente cuando vemos el juego no termina de cumplir las expectativas de toda la comunidad, a menos de que en algún momento Ankama logre ponerle turbo a unos proyectos que tiene a medio dejar en muchos espectros y deje prometer vainas que no va a cumplir. En ese momento Dofus Unity se volverá un juego realmente interesante, pero en este momento posiblemente vaya a ser otra oportunidad perdida. Ya, no voy a decir nada más.